La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 5 nos ubicamos. Déjeme decirle que esta carta se dice que no tiene autor, aunque tiene tono, pero no tiene un nombre específico. Termina el capítulo 11 con la fe. Inicia el 12 hablando de Jesucristo y nosotros como testigos, pero del versículo 5 se traslada a darnos un consejo sobre lo que es la disciplina. Y quiero que leamos juntos este versículo en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando hablamos la palabra disciplina, nos remitimos a conocerla para poder darle una interpretación para nuestra vida, porque toda palabra tiene algo que nos dice algo que sirve. Hay palabras que no nos interesa ni conocerlas ni nada, pero esta palabra sí, y bien simple lo que el diccionario dice, que son leyes que rigen un ente. Las disciplinas son leyes o reglamentos que dirigen una empresa, dirigen un colegio, dirigen qué sé yo, cantidad de cosas, y que si no se cumplen, el que no la cumple sufre amonestación. Interesante esto, hermano, porque cuando Dios habla de disciplina hay que ponerle atención. A veces una persona puede llegar de su trabajo derrotado y le preguntan en su casa y dice: ¿qué te pasó? Y dice: me echaron del trabajo. Pues hombre, la palabra me echaron del trabajo puede ser, pero le pregunto, ¿y a todos? No, dejaron un poco. Entonces la interrogante es: ¿por qué no quedé yo en ese poco de los que no echaron? Sencillamente porque hay un ente regulador en base a una disciplina para poder llevar una corrección. Vale decir, en una empresa hay quien tiene ese reglamento, lo conoce de sobra y lo aplica. Y qué mejor cuando dijeron: vamos a reducir el personal por cuestión de costos, pero no dicen esta mitad se va y esta otra se queda, no, la seleccionan. ¿Por qué la seleccionan? Porque se quedan los que menos han fallado, los que son más capaces, los que han entendido, los que han obedecido. Entonces yo no tengo que decir me echaron, no, me seleccionaron para salir. Pero no podemos decir eso, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? Siempre queremos decir: no, es que aquellos se quedaron. No, hay que revisar eso, porque en un colegio hay también igual, en las empresas como lo dije, pero la disciplina militar, por ejemplo, usted conoce un oficial de ejército, de cualquier rango que sea, tienen una disciplina hasta para peinarse, ¿sí? No sé si ustedes tienen disciplina para peinarse, pero lo veo que sí, también. Tiene disciplina para que su zapatito ande bien lustrado, brillante. Tiene para que ande el trajecito, como vaya vestido, bien así, ¿no? Que sea presentable. Entonces, todo eso es una disciplina. Entonces, hay muchas disciplinas que son buenas, todas son buenas, pero que a veces no las aplicamos. Entonces, es importante si hablamos de la disciplina que aplica el mundo, pero la que aplica a Dios. La que aplica a Dios tiene un provecho, igual que la disciplina que aplican los padres tiene un provecho, porque Jesús, siendo hijo de Dios, fue menospreciado. Ustedes saben que estuvo bajo la obediencia del Padre, no en una disciplina, porque eso es otra cosa, sino obedeciendo para no estar en disciplina. Y eso lo hizo para enseñarle disciplina a los herederos que somos nosotros. Entonces, qué importante es hablar sobre el tema de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta.
al no interpretarlo y quizás mucho menos entrar en el detalle de la disciplina. Por eso quiero hablar esta mañana un poquito sobre este título: acepta la disciplina y sacarás tu provecho. ¿Quieres cambiarle el título? Cámbiaselo, pero no le quites el someterse, el aceptar disciplina. Porque en primer lugar debo de decirte que Dios se ve obligado a hablar de disciplina. Se ve obligado a imponer disciplina. ¿Por qué razón? Quiero llevarte conmigo a Proverbios capítulo 15 y poder leer una partecita importante que quiero que discernamos juntos. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 32 de esta manera: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escudriña la corrección tiene entendimiento. Oiga usted este par de frases para nosotros, para mí, para usted. Y surge la pregunta, entonces, si esto dice así, ¿qué es tener en poco la disciplina? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. En primer lugar, es que no ha aprendido a valorar quién lo disciplina. Si estamos hablando del jefe que lo despidió, el jefe que lo despidió conoce el manual, conoce ¿cómo se llama? El documento que le da la autoridad para decirle: usted ya no va a trabajar. ¿Pero por qué lo despidió? Sencillamente porque no supo valorar aquel reglamento interno que estaba ahí en la empresa. No supo regular no pudo, mejor dicho, entender la regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Actuó contra él mismo, actuó contra su propia persona. ¿Por qué? Porque debe de comprender que el que disciplina tiene potestad, tiene autoridad para poder decirle las cosas, para poder obedecer. Entonces el Señor, cuando se dirige a nosotros, ¿por qué lo hace? Es ahí la gran interrogante que a veces no hemos podido entender. Cuando usted lee la palabra y dice Juan 1:11, dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a qué se refiere esto? A lo suyo vino es la palabra, la doctrina, y los suyos no lo recibieron. O sea, su pueblo no quiso la palabra, no quiso la doctrina, no aceptó al Señor. Pero dice lo que sigue, dice: mas los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Note usted la gran diferencia que aquí se marca, hermanos, desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón y reconoce que Él es el autor de su vida, reconoce que Él es el que tiene la potestad sobre usted para que usted pueda decir que tiene la potestad de ser hijo de Dios. Esa potestad es una autoridad, pero cuando usted no reconoce esa autoridad de Cristo en su vida, hermano, usted tiene un gobierno propio y ese gobierno propio lo va a llevar al descalabro. ¿Por qué? Porque no tiene usted su propio reglamento interno, no tiene usted su propia disciplina. Entonces, cuando uno no tiene su propia disciplina, se mete en un problema grave. Está bajo el dominio propio y autoridad propia, y no el de aquel al que usted le dijo: yo te reconozco como Padre. Cuando usted reconoció al Señor Jesucristo como su Padre, lo reconoce como su Salvador, lo reconoce como el que lo redimió. Entonces, en ese momento sus derechos tienen que ser respetados. Y es ahí porque la palabra dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Hermano, menospreciar el alma implica despreciarme completamente yo, todo. Yo me estoy menospreciando. ¿Por qué? Recuerden lo que siempre les he dicho, que dice Ezequiel y no lo han borrado todavía: alma que pecare, esta morirá. Y cuando hay desobediencia, cuando entramos en ese detalle imperfecto del hombre, Dios se fija en eso y dice: hijo mío, no menosprecies la doctrina, porque estás atentando contra tu vida, estás atentando contra ti mismo, y no solo eso, has atentado contra mí. Hermano, ¿qué pensará Dios cuando usted falla? ¿Qué pensará Dios cuando yo fallo? ¿Qué dirá Dios cuando yo verdaderamente no estoy entendiendo esto? Dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Porque, hermano, cuando la corrección llega, papá, a los hijos,
esa corrección que llega hay que tener entendimiento para agarrarla, para saborearla. Aquí hay jóvenes que pueden estarme escuchando, en la televisión hay jóvenes que pueden estar escuchando, adultos que tienen que entender que la disciplina comienza por ellos para darla a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Es no valorarse a uno mismo. Entonces, cuando yo no me valoro a mí mismo, he perdido mis derechos. Estoy perdiendo todo lo que tiene sabor en la vida, porque yo sin Dios no soy nada. Estoy separado de Dios y no soy nada. Y eso no lo estoy corrigiendo con palabras, lo estoy afirmando. Separado de Dios yo no puedo hacer nada, y yo puedo garantizarle que usted tampoco, si se declara hijo de Dios. Mire, allá en Números 16 ocurre un acontecimiento que lo traigo a memoria para que lo veamos juntos. ¿Por qué razón se lo traigo? Porque hubo una rebelión de Coré. Y esa rebelión, hermanos, estaba violando el reglamento de Dios. Estaba violando las leyes de Dios. Estaba violando muchas cosas. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 16 de Números: Coré, hijo de Isnar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí lo que yo veo es un Coré con una confabulación. Un Coré agarrando un equipo de gente, para ser exacto 250. Entonces, ¿qué pasó? Se levantaron, dice el versículo 2, contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Menospreciaron al que los disciplina. Menospreciaron al que los corregía, menospreciaron al que tiene la autoridad sobre ellos. Este menosprecio, amado hermano, Dios lo ve en un lado negativo. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a hacer su propia voluntad, las propias cosas. Entonces, ese ego particular de él lo que hace es hacerle daño. Y a este equipo le hizo daño. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese momento menospreciando todo su ser, como dice el proverbio, menospreciando su alma. No entendieron que estaban buscando morir. Por eso te digo, amado hermano, jovencito tú, si no te entras en el detalle de tus padres cuando te disciplinan, tus padres te están disciplinando para algo terrenal, pero Dios te disciplina para algo celestial y algo mejor. Fíjate bien que es peligroso. Los jóvenes lo que tienen ahora en día, hermanos, es en su rebeldía el cementerio. En su rebeldía la cárcel, en su rebeldía lo que están buscando es el hospital, en su rebeldía están buscando salir de la casa. Amado hermano, yo quiero que le pongamos atención a esto, porque cuando hablamos de disciplina es generalizada. Debemos de entenderlo, porque ¿por qué se sublevaron? Sabiendo que tenían un Dios, sabiendo que llevaban un líder llamado Moisés, sabiendo que estaban bajo el amparo de Dios, sabiendo que sin Dios no eran nada. ¿Por qué se rebelaron? Sencillamente porque el enemigo es travieso y llega a hacer esto y te roba los derechos y la potestad que tú tienes de ser hijo de Dios. Ellos tuvieron un gran problema, hermano. Muy serio. Quiero leerte lo que dice el 20:22. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? La oración de Aarón y de Moisés fue esa: Dios mío, ¿pero qué estás haciendo si solo son unos pocos? ¿Y quieres acabarte la congregación? Entonces Dios los vuelve a congregar, y en el capítulo mismo 16:31 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré, y todos sus bienes. Hermano, es lo que estamos leyendo en Proverbios. No menosprecies la corrección de Dios. Ten el entendimiento presente contigo, porque lo que Dios quiere para ti es algo bueno. A estos se los tragó la tierra en presencia de toda la gente. En presencia de todos tuvo el Señor que dar una muestra de su disciplina, de su rigor.
En frente de todos tuvo que decirle: yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puedo hacerlo. Si ustedes siguen en desobediencia van a morir todos. Y déjame decirte, amado hermano, ese es el camino del desobediente, el que no entra en la disciplina de Dios. No le queda otra cosa. Es un problema, es un estorbo, amado hermano, para aquel que no obedece a Dios. Déjame decirte, Josué iba por el camino también en victoria. Pero mira lo que le pasó a Josué, quiero leértelo. Pero te parafraseo la primera parte. Mira. Se encontró con que Acán era un hombre importante del ejército. Acaban de conquistar Jericó. Y bien conquistado Jericó. Y Dios les dio la batalla. Pero les había dicho: no toquen el anatema. No toquen lo que no quiero que toquen. Y este hombre Acán fue lo primero que hizo, hermano. Vino el espíritu de ambición a su mente. Vino el espíritu de ambición porque vio un lingote de oro y vio un manto. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo se pudo encariñar de aquello? ¿Cómo se pudo emocionar? Y no solo eso, sino que lo tomó, lo trajo y lo escondió. Y lo guardó. Pero ¿sabe, hermano? Tal vez ante los ojos del mundo, a través de los ojos de los hombres no se puede ver. De repente hay que tomar Jai. Y hay que tomar la siguiente población porque Josué sabe que no se va a estacionar, él tiene que continuar. Y en ese momento justo, él sabe que su pueblo estuvo en obediencia. Él sabe que su pueblo estuvo perfectamente caminando con el Señor. Y mientras hizo eso, estaban en victoria. Pero el problema, amados hermanos, es por qué nosotros no estamos en victoria. ¿Por qué problemas tenemos si no nos damos cuenta y empezamos a ver y qué es lo que me pasa? ¿Por qué será que el dinero se me va entre las manos? ¿Por qué será que paso solo en la farmacia? ¿Por qué será que me pasa esto? ¿Por qué será que se me acabaron los zapatos y no tengo para comprar? Y viene un montón de serie de cosas, hermano. ¿No será que hay desobediencia? Pregunto, tú tienes que revisar tu casa. Anda a ver si tienes una cosa robada. Yo les dije en la mañana el culto y se fueron sin quererme ya. Porque les dije muy claro, si tienen algo robado en su casa, vayan y desháganse de ello. Y no me estoy refiriendo a lo que hayan comprado que otro se robó, no, que usted se robó. Hermano, pero si quiere la victoria, ¿no es cierto? Josué está claro. Cuando iba con el pueblo le dijo: mire, santifíquense porque mañana hay victoria. Y viene Acán a hacer esto. Hermanos, ¿qué le pasó? Cayó sobre el pueblo todo, una maldición. Y viene y le dice Josué: acabamos de conquistar Jericó, muchachos, estamos bien. Vamos ahora por Jai. Y mandó una misión a mirar y vinieron la misión y le dijeron: no, hombre, eso está fácil. Eso no requiere tanto, Josué. Mándate unos 300 hombres. Los sacaron corriendo. Los mataron. Los hirieron. Y Josué se quedó pensando: ¿y qué pasó si estamos en victoria? El Señor me ha prometido que todo lo que pisara la planta de mi pie. ¿Y qué pasó? Jai es nuestro. Sí, pero algo pasa. Hermano, ese algo que pasa es lo que yo te estoy diciendo. Anda a ver a tu casa cuál es el anatema, cuál es el problema, dónde está la situación. Tienes un hijo rebelde, tienes un marido rebelde, tienes una mujer rebelde. ¿Qué es lo que hay en tu casa, hermano? Anda a revisar o revísate tú mismo qué es lo que pasa. ¿Por qué no tenés victoria? Sencillamente, hermano, lo que yo esta mañana quiero decir, y lo digo para mí también, tengo que entrar en la disciplina de Dios y obedecer a Dios si quiero estar en victoria. Si quiero estar en el pueblo victorioso de Dios, amado hermano, sé que tengo que sacar el anatema, hay que sacarlo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se encendió el furor de Dios. Y ustedes conocen la historia para no llevarlos más lejos. Cuando Josué se dio cuenta que no podían estar en victoria, de inmediato fue a investigar. Y por eso le estoy diciendo a usted, yo voy a ir a ver ahora a mi casa si tengo algo robado. O tal vez no robado, sino que de otra manera. Hermano, ¿por qué es tan importante obedecer a Dios?
Porque Dios te quiere regalar bendición, hermano. Dios te quiere dar de su tesoro. Dios te quiere dar muchas cosas. Pero nosotros a veces no lo podemos entender. Y muchas veces hay equivocación. Déjame decirte, hay personas que dicen, mira, estoy enfermo, no sé qué me pasa y ya tengo días. Y alguien se acerca y le dice, a mí me puede decir, hermano, fíjate que solo enfermo paso. Y si yo le dijera, es que hijo, estás bajo el juicio de Dios. ¿Cómo quedo ante Él, hermano? Muy mal, ¿verdad? Porque lo primero que quería decir ahí afuera, ¿para dónde vas? Para la iglesia. José, no vayas, hombre, pastor, no. Es que yo no puedo decirle eso, porque solo Él, solo yo soy el dueño del porqué. Y por esa razón, amado hermano, no hay que equivocarse. No toda la enfermedad o todo lo que te está pasando es porque estés en juicio por disciplina de Dios. No, no, no. Hay cosas que son pruebas. Hay cosas que son pruebas de Dios. Y Job tuvo el mismo problema, los conocemos. Job llegó en un momento determinado en que cayó en la ruina solo porque el diablo le pidió permiso a Dios. Job era íntegro, pero hay un amigo de él, entre los tres que llegan, llamado Elifaz. Ahí en el capítulo 5 de Job, hermano. Quisiera designorar esta parte. Y aquí es donde nace el versículo que estamos leyendo en Hebreos. ¿Por qué te digo esto? Porque se puede parar cualquier persona delante de ti y decirte, tú estás en juicio. Mira, a mí me pasó una vez aquí con una persona cuyo nombre me lo reservo, que le dijo a alguien, es que usted está en juicio de Dios porque usted no me ha obedecido a mí. Dios mío, le dije yo, qué bárbaro, qué tremendo, no puede ser. Los tres amigos de Job se sentaron frente a él y uno de ellos se sentó y le dijo de esta manera, capítulo 5, versículo 17, y le dijo, he aquí, bienaventurado es Job, el hombre a quien Dios castiga. Oiga, ¿cómo se sintió Job? ¿Bienaventurado o castigado? Es que la palabra está muy bien dicha. El problema es la aplicación. Porque a él se lo está diciendo en una forma como si verdaderamente lo ve pecador. Lo ve, no sé cómo lo mira, pero le está diciendo, es aquí Job, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, Job, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Amado hermano, pues estaba mal dicho para Job, pero bien dicho porque es la palabra real y es la que esta mañana nosotros debemos de entender. Somos bienaventurados cuando Dios nos castiga por algo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es corregirnos para que podamos caminar en integridad, para que podamos caminar con el Señor como Él quiere. No es para otra cosa, es sencillamente porque si te ama te quiere llevar por el camino correcto y le dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Oiga, es que esto es verdad, hermano, pero yo te vuelvo a decir, cuando algo te está ocurriendo, no te remitas a lo que estoy diciendo en lo que dije anterior. Primero mire, revisa si tienes algo que estorbe en tu casa, si tienes algo que no está correcto, si tienes algo que está fallando. Entonces entra en el detalle de Dios y entonces puedes tú mismo decir si estás entrando en la disciplina de Dios o sencillamente el Señor te quiere probar. Le dijo bien clarito, mira, no menosprecies la corrección. Mira, Dios ama al que castiga. Y está correcto, hermanos, está bien. Por eso es que nosotros a veces, yo, en este caso, cuando algo pasa y yo le digo, Señor, mira, perdóname si yo de veras, Señor, que yo no puedo tirar la primera piedra. No voy a poder tirar la primera piedra, Señor, porque yo no puedo. Y le digo, Señor, aquí está la espalda, mejor pégame, pero por favor, Señor, pero hablar con Dios, hermano, es importante. Si yo sé que Él me ama y me va a castigar, lo tengo bien claro, pero tengo que entender que si no me castiga, no me corrijo. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros nos fijemos en esto? Algo importante que tiene la palabra, le dije, no desmayes ante la disciplina de Dios.
No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sigue enfermo, pero pídele perdón. Sigue enfermo y Dios te va a restablecer. Está bien el consejo, pero Elifaz no sabía de dónde procedía lo de Job. Pero hermanos, ¿le dijo lo correcto? Sí. Pero ¿sabe que nosotros debemos de no desmayar cuando entramos en este problema? Más de alguno de nosotros puede estar pensando lo mismo, porque estamos en algo, en un problema. Debemos de entender el valor que representamos ante Dios. Hermano, si usted se detiene a estudiar el valor que representa ser hijo de Dios, usted va a poder tener paz, usted va a poder congregarse libremente, usted va a poder disfrutar la vida si logra comprender el valor que representa ser hijo de Dios. Al hijo pródigo no era pródigo cuando se fue, sino hasta que volvió, porque no es pródigo el que vuelve con dinero, sino que él volvió mal. Pero este muchacho había tenido disciplina paternal, había tenido una disciplina en su casa y tenía los conceptos de Dios claros. Pero este muchacho se fue. Y cuando se fue, Dios lo tomó en el camino para disciplinarlo. Hermano, ¿cómo lo disciplinó? Bien sencillo. Este muchacho se fue a la perdición y gastó todo. Si a ti te dan unos 10 dólares, hermano, y tú eres inteligente, te vas al mercado y compras 10 dólares de tomate de los que están más duros y los vas a vender y sacas 12 dólares. Y si eres inteligente, te vas de nuevo y metes los 12 dólares y mañana tienes 15. Y si eres inteligente así, cuando vienes a sentir has prosperado, pero estás prosperando porque estás bajo el aval de Dios. Él con todo su capital no pudo prosperar nada porque Dios no se lo permitió. Dios conoce las intenciones del corazón. Vio que iba indisciplinado, vio que iba insubordinado, vio que iba en desobediencia y le permitió gastar mal todo, amado hermano. Tú tienes que comprender eso en esta mañana, porque el pródigo se fue y malgastó sus bienes y hizo pedazos todo. Ahí comenzó el Señor a disciplinarlo, ahí comenzó a apretar las tuercas, ahí comenzó a darle vuelta a los tornillos. Y este muchacho, cuando se vio en la ruina, entonces se acordó que estaba bajo la disciplina paternal y que tenía un padre terrenal y un padre celestial. Y eso es lo que vino al corazón de él, y fue la forma en la que Dios lo encaminó de regreso a la casa. Y lo trajo de regreso a la casa. Porque viene aquel muchacho pródigo disciplinado por el Señor, viene cabizbajo, viene humilde, viene rendido, viene humillado, pero trae un concepto precioso en su corazón, que es el de Dios. Porque en el camino, después del fracaso, lo primero que vino a su mente: he fallado contra Dios y he fallado contra mi Padre. Hermano, eso no es otra cosa más que reconocer la disciplina de Dios. No es otra cosa más que reconocer que Dios te observa, que Dios te está viendo, que Dios te quiere dar mucho pero no te has dejado, que Dios quiere contigo darte lo mejor de sus riquezas sin gloria, pero hemos cerrado la puerta porque no nos hemos vuelto como el pródigo en la realidad, para entender que en el camino Dios nos va a disciplinar y nos va a dar la oportunidad de regresar, aunque sea pródigo, pero en prosperidad. Porque cuando este hombre llegó de regreso a casa, trajo decidido obedecer, y por eso fue vestido de nuevo. Y ustedes conocen toda la historia. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado, porque al que ama, disciplina. Y no solo los jóvenes. Pablo era viejo, bueno, no tan viejo cuando le pasó el problema. Se creía alto, se creía un gran hombre y persiguió a la iglesia. Y en cierto momento el Señor dijo: no, a este le pincho el ego, a este le rompo las ruedas del carro, a este le quito la cabalgadura, y no solo eso, lo dejo ciego. Lo botó. La sorpresa al caer no era tanto como el que le habló. Y el que le habló, el capítulo 9 de los Hechos, usted lo conoce, la conversión de Pablo. Le habló y le dijo:
Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero es que la palabra es ¿por qué me persigues? Y si lo que Pablo está persiguiendo es la iglesia. Y cuando el Señor le dice ¿por qué me persigues? Se refiere a Él porque Él es la iglesia. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Pablo pudo haber dicho, pero si lo que estoy persiguiendo es la iglesia, es lo mismo, Señor. Es lo mismo, Pablo, porque yo soy la autoridad de la iglesia. Yo soy la iglesia. Y dura cosa te es estar pegando en el clavo con tus pies. Te vas a herir. Y Pablo en ese momento, hermanos, lanzó la palabra clave que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso se llama conversión. Eso se llama entender la disciplina de Dios. Eso se llama entrar a lo que Dios quiere corregir. Y eso es lo que Pablo entendió. Y por eso es que Pablo dice la palabra después de convertido, comenzó a predicar la palabra con denuedo y fue por todo el mundo a predicar la palabra. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios lo ama. Por eso lo azotó, por eso le pegó, por eso lo botó, por eso lo dejó ciego, pero le devolvió la vista. ¿Por qué? Porque te va a devolver la vista. Tiene un determinado momento cuando reconozcas que el valor que representas como hijo de Dios. Entonces cambian las cosas. Entonces cambian las cosas. Por eso es que Job al final de todo le cambió todo, amado hermano. ¿Por qué le cambió? Porque sencillamente obedeció. Estuvo creyendo que estaba disciplinado y no era así. Por eso al final de los tiempos le dijo al Señor, yo de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Porque pues, aquel hombre deshizo todo su ego y entró en el detalle perfecto de Dios para poder ver con ojos espirituales a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero tú lo vas a ver el día que abra los ojos espirituales. Entonces vas a decir, ahora mis ojos te ven. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo, anda, prepárate un holocausto para tus amigos y ándate con ellos. Y lo restauró completamente. ¿Por qué? Porque entró en la obediencia de Dios. Yo quiero decirte, hermano, nosotros debemos de soportar la disciplina. Si tú estás conmigo, vuélvete a Hebreos capítulo 12 y vete al 7. Y dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Acaso no estoy diciendo que a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios? Yo te estoy diciendo, hermano, que si tú recibiste al Señor en tu corazón un día, Él te trata como hijo. Él te trata como hijo. Él te trata como hija. Porque la palabra lo dice, si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como hijo. ¿Por qué? Porque lo contrario de eso es que si no te metes en la disciplina, no la quieres la disciplina, la menosprecias la disciplina, Dios te aparta. Dios te aparta. Y tú no eres nada sin Dios, yo no soy nada sin el Señor. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, nosotros hemos hablado de las disciplinas paternales muchas veces y nos hemos detenido a explicar cómo nos castigaban, cómo nos pegaban. Yo les he contado algunas de esas, pero ninguna de esas disciplinas fue para llegar al cielo, ninguna. Eran terrenales. Tú estás disciplinando a tu hijo, tu hija para que sea un profesional. Para que el día que cierres los ojos ante el Dios Todopoderoso y partas a su presencia, tus hijos puedan darle continuidad a la vida bien. No como pandilleros, no como ladrones, no como asesinos, no como descarriados, sino como hombres de Dios. Por esa razón yo te digo, someterse a la disciplina es importante. Y aquí dice, si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira, yo quiero decirte, someternos a Dios, hermano. En el Antiguo Testamento, el pueblo venía groseramente interpretando mal las cosas y resulta de que allá en el Éxodo, no lo busques, yo te lo voy a leer. En el Éxodo el Señor le hace un comentario a Moisés para el pueblo y les dice allá en el capítulo 19, versículo 4 del Éxodo, vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila
y los he traído hasta aquí. ¿Ustedes vieron todo lo que yo hice porque son mis hijos? ¿Ustedes vieron todo lo que hice a aquellos que los trataron mal porque son mis hijos? ¿Ustedes vieron todo lo que yo hice para sacarlos como en alas de águila volando porque son mis hijos? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos del mundo. Hermano, eso le dijo al pueblo antiguo, y alguien me dijo una vez, pero es que usted está hablando del pueblo antiguo, eso era para ellos, es para nosotros. Pero ¿acaso la palabra no te está diciendo que si tú eres hijo de Dios, tienes toda la autoridad y tienes la potestad de ser hijo de Dios y confesar ante cualquiera que tienes a un protector que se llama Dios? El que te lleva en alas de águila, el que te defiende de los egipcios, si quieres decirlo en esa palabra, amado hermano. Eso somos nosotros los que tenemos que entender por qué soportar la disciplina de Dios, porque la garantía está en si guardamos sus mandamientos y su pacto. No, pero eso es lo primero que se nos olvida, guardar las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos de entender, como dice Hebreos 12:8, pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Hermano, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y lo digo para ti que estás oyendo y viendo la televisión. Cuando la Biblia declara que está sin disciplina y se refiere a los que son la iglesia, tuvieron un tiempo todos ellos sin Dios. La mayoría estuvo sin Dios como estás tú. Yo quiero decirte esta mañana que tú eres importante para Dios. Tú has conectado tu aparato a este canal 46 porque Dios así lo ha querido. Y el mensaje de esta mañana es para ti. Sométete a Dios y Él te va a corregir tus caminos. Sométete a Dios y la disciplina de Dios no va a ser aplicada a ti porque tú eres obediente. Solo recíbelo como el Salvador de tu vida y entrarás en la gracia y el reposo de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, algunos de nosotros nunca nos tuvimos por tiempo. Yo soy testigo de mí mismo de eso. Llegué al Evangelio viejo y me voy a despedir viejo. No tuve la oportunidad que han tenido jóvenes u otros. Pero aquí estamos, entendiendo esto. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Lo grosero de la palabra le vamos a quitar, vamos a atenuar lo grosero. Usted con su pensamiento al oír bastardo ya le puso nombre y apellido. Yo no se lo he puesto. Si conoce la palabra, solo diga como yo, hijo sin padre. Nada más, no se ofenda, aunque la palabra es ofensiva en este caso. Si ustedes no se someten como hijos, yo los voy a tratar como hijos. Si no se someten, serán bastardos. Aquí no hay bastardos. Aquí todos son hijos de Dios y Dios los va a tratar como hijos. Amén. Dele gloria a Dios porque usted es hijo de Dios. Dele gloria a Dios porque usted es hijo de Dios. Interesante lo que dice el autor de los Hebreos. Si se les deja sin disciplina y ustedes ya saben eso, entonces van a ser bastardos, hijos ilegítimos. Pero usted es un hijo de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, es legítimo y tiene derecho. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Pequeño versículo que da el consejo. Tú tuviste padres terrenales, o has tenido o tienes padres terrenales. Los padres terrenales te están educando para que seas lo que ellos quieren que seas. Un ingeniero, un doctor, bueno, un peón, para que no se ofenda a nadie. Vas a hacer lo que tus padres quieren que seas. Estás enviando a tus hijos a la universidad porque no los quieres allí, los quieres allá. Esa es la disciplina y la educación que tú les estás dando. Pero ese es un provecho precioso para lo terrenal.
Pero Dios te quiere dar la disciplina para que esto sea para provecho celestial y terrenal también. Porque si tú lees el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hermano, los que me disciplinaron a mí ya murieron. Tus papás jóvenes van a morir, no son eternos. Tus papás ya no van a existir un día. Y tú estás creyendo todavía que los vas a tener. Reconcíliate ahora con ellos, porque ellos lo que quieren es darte algo especial. En el pueblo antiguo Dios se preocupó porque la corrección de los hijos quedara en manos de los papás. Pero se preocupó porque los papás tuviesen la oportunidad de presentarles a Dios para que Dios los discipline. Y eso es lo que no hemos entendido, familias de la iglesia. Si ustedes tienen un compromiso con sus hijos para disciplinarlos y correccionarlos, pero también tienen el compromiso de darles la palabra para que el Dios los correccione, para que Dios los discipline, para que no menosprecien la disciplina de Dios. Interesante, hermanos, porque ¿qué es aquí donde está el concepto de la realidad del cristiano? Cuando dice la palabra, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Amado hermano, aquí hay un tesoro escondido. Si usted quiere que siga escondido, ahí déjelo, pero sáquelo de ahí, porque lo que Dios quiere es que a través de la disciplina, a través de la obediencia, a través de estar honrando a Dios, nosotros podamos encaminar nuestros pasos hacia la santidad. La palabra dice, declara que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, amado hermano, cuando usted lo declara, declárelo firmemente. Por eso cambie su posición a ser obediente a Dios, para que Dios lo direccione por el camino de su santidad. El Señor ha dicho, santo soy yo, 3 veces santo, por lo tanto, sed santos como yo lo soy. Amado hermano, caminar en los caminos del Señor implica obediencia, implica ir con Él hacia la santidad. Cuando tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo te regaló el sello, y ese sello prevalece contigo para que tú decidas entrar en el progreso espiritual que Dios quiere. Pero muchas veces estamos jugando a ir y venir, y no ir de lo espiritual a lo santo, sino de lo espiritual a lo carnal, carnal a espiritual. Eso no es válido, hermano. Y todos estamos en la misma posición, porque yo no soy digno de tirar la piedra. Pero hermano, qué interesante lo que el Señor dice. Si tus papás ya murieron o se van a morir, pero te va a educar, te va a correccionar para provecho, dice la palabra. ¿Qué provecho? Todo provecho sobre esta tierra y en el cielo. La disciplina, hermanos, dice el versículo 11, entristece. Dice, ¿verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo? Yo no creo que el que esté en disciplina se esté gozando, no. El gozo es después, cuando se levante el castigo. Sí. ¿Se acuerda usted cómo lo trató su papá o su mamá en un tiempo? Pero si usted recuerda cómo lo trató, recuerde por qué le pegó así, para no volver a hacerlo. Algunos de nosotros estamos esperando que el Señor nos pegue duro para no volver a hacerlo. Sí, lo digo por mí, no por ustedes. Hay que ser sincero con uno mismo. El problema es que ninguna disciplina te va a tener gozoso, vas a estar triste siempre. Pero ese siempre se puede borrar. Mi abuela me decía, una vez pasé el ciego, mijo. Nunca le entendí, pero ahora sí. Porque dice el versículo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Será un cuartel la disciplina? Si es un cuartel la disciplina, vaya. ¿O será un gimnasio? Pero si es un gimnasio, vaya. Pienso que el mejor gimnasio es la iglesia, porque aquí está la palabra, aquí están las calorías, aquí está el sustento de la palabra, aquí salen musculosos espiritualmente hablando, salen contentos, apacibles en justicia. Toda corrección
Toda disciplina te va a llevar a dar frutos apacibles. Proverbios 3:11 dice de esta manera. Es importante leerlo. Y dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto es repetido porque se lo dijo a Job, Elifaz. Y el proverbista lo traslada hasta aquí para decir lo mismo. Y dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. A quien quiere se refiere a quien ama, lo castiga. Así que cualquier azote, cualquier chilío, y yo he revisado que lo merezco, pongo mi espalda. Porque de mi papá yo recibo cualquier cosa. El Señor es celoso y se despidió, y cuando escribió, le dijo a Juan que escribiera ahí en el Apocalipsis, le dijo esto para cerrar. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo, le dice a la iglesia en la Odisea, que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué le está diciendo todo esto a la iglesia? Sencillamente porque el Padre ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos sus redimidos. Él tiene derecho para corregir. Él tiene autoridad sobre mi vida y sobre la tuya para corregirnos. Y el deseo del Señor es que seamos bendecidos. Por eso le dice: yo te aconsejo que compres de mí. Te aconsejo que de mí compres todas estas cosas. Y mire lo que dice el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia, tú eres la novia del Cordero. Tú eres hijo de Dios. Tú eres redimido por su sangre. Tú lo recibiste como el Salvador de tu vida, por lo tanto tienes un Papá celestial, el cual quiere que tú te mantengas celosamente y arrepentido. Porque dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y el Señor te ama. Amén, aleluya. Inclina tu rostro y si te atreves a orar conmigo esta oración, dila así: Señor Jesús, reconozco, diga conmigo si se atreve: Señor Jesús, reconozco mi desobediencia. Necesito ser corregido para que la disciplina tuya no me llegue como castigo. Antes, Señor, gracias por la palabra, porque ella tiene el elemento base para que yo camine. Gracias, Señor, porque al decir esto, confieso que tú eres mi papá. Por lo tanto, te cedo mis derechos. Y bendíceme, Señor. Muchas gracias. 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 La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.